Carmen Rojas, de Noticentro, Canal 13. Presidente, el viernes, si no me equivoco, el Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia en donde desmonta o despoja de 4 de sus candidatos a diputados en la circunscripción 1 del Distrito Nacional para estas elecciones. Por situaciones, escriben ahí varias situaciones. Nos gustaría saber la posición de la Fuerza del Pueblo, qué va a pasar con estos 4, 3 de ellos mujeres, y hasta el momento algunos no han sido notificados de manera formal y tienen 72 horas que creo que corren a partir de hoy para inscribir a los nuevos candidatos. Por favor, su opinión sobre esto. Bueno, es una situación compleja porque se trata de una sentencia cuyas motivaciones al día de hoy se desconocen. Solamente se ha publicado el dispositivo de la sentencia. Partes involucradas en esa sentencia nunca han sido notificadas, por tanto no han podido ejercer su derecho a la defensa. Y yo diría que de entrada es una sentencia nula, porque una sentencia que obvia el debido proceso, las partes no son citadas, las partes no comparecen, no son escuchadas, es una violación al debido proceso. Por tanto, esa ley, esa sentencia debe ser nula por inobservancia del debido procedimiento de ley ante un litigio. Pero, insisto, hasta ahora solo se conoce el dispositivo, lo que ordena la sentencia, pero no se conocen las motivaciones de la sentencia. Por tanto, necesariamente nuestro partido tiene que incoar acciones de tipo legal, acciones jurisdiccionales, con la finalidad de que eso de alguna manera tenga que replantearse. Es como despojar a un partido del derecho de ordenar quiénes son sus candidatos, en este caso candidatos a diputados. Y por tanto vemos irregularidades en esa sentencia, respecto a lo cual vamos a recurrir para que todo pueda hacerse conforme a la ley y conforme al criterio que tiene nuestro partido en la selección de sus candidatos. Roberto Cavada, Telesistema. Sí, buenas tardes, presidente. El presidente Danilo Medina la semana pasada hacía una reflexión en torno a las elecciones. Ponía en contexto las elecciones dominicanas frente al hemisferio y decía que era improbable, que no era conocido en el ejercicio político que cuando existieran 3 partidos mayoritarios y de fuerza en un escenario electoral hubiese solo una primera vuelta, sino que se apostaba y estaba seguro que había una segunda vuelta. En su opinión, por la experiencia vivida, ¿es eso así? ¿República Dominicana está obligada a una segunda vuelta porque van a la contienda 3 partidos fuertes mayoritarios? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, sin duda alguna que eso ejerce un papel importante, con 3 fuerzas políticas por encima de 2 dígitos. El electorado debe ejercer una influencia en el comportamiento electoral y por tanto evitar que un partido pueda irse en primera vuelta. Pero además hay otra interrogante: ¿cómo es posible que un partido de gobierno con una economía que crece 2.4% del PIB en el año preelectoral y que tiene una inflación acumulada de un 36%, puede decir que gana con un 60% de los votos? ¿Cómo es posible eso? Bueno, entonces yo creo que es posible por el uso abusivo de los recursos del Estado para apuntalarse eso. Y además por una campaña sistemática de manipulación de encuestas con la finalidad de generar una actitud, generar una percepción y por tanto inducir a un comportamiento electoral que no sea favorable. Y eso también lo hace mediante un mecanismo para inducir abstención por parte de la oposición. Se crea el ambiente de que aquí no hay nada que hacer, de que ese partido ya ganó, desmoraliza, ¿verdad? Hace una especie de guerra psicológica en la población para desmoralizar, inducir la abstención del voto y poder ganar. Pero no hay forma alguna de que con 2.4% de crecimiento del PIB, 36% de inflación acumulada, alguien en un sistema de 3 partidos fuertes de doble dígito electoral pueda ganar las elecciones en primera vuelta. Algo extraño está haciendo, y lo que está haciendo es aplicando una política de compra de dirigentes. Y está demostrado que si usted se lleva 44 directores de distritos municipales y 34 alcaldes, yo no he descubierto todavía el poder persuasivo que tienen los dirigentes del PRM para convencer a los de la oposición.
al menos que no sea bajo el liderazgo del presupuesto nacional, de que allá es mejor que aquí. Sí, Roberto Neris, el toque del mediodía de Telenor en San Francisco de Macorís. ¿Dónde está Roberto? Ya, sí. Buenas tardes, presidente. Mi pregunta es, La Voz del Pueblo, ¿será un programa o un espacio con la prensa de temporada o dependiente de lo que suceda en el mes de mayo, una primera o segunda vuelta, se continuará? ¿Continuará usted con este encuentro con la prensa? Bueno, hoy es el día del nacimiento de La Voz del Pueblo. Y por lo visto ustedes quieren que tenga una vida prolongada, una vida longeva. Bueno, también nosotros desearíamos lo mismo, pero todo depende de circunstancias. Yo creo que el poder de convocatoria que tenemos hoy es por la cercanía de las elecciones. Si no estuviéramos en la coyuntura electoral, es muy probable que la mayoría de ustedes no estuvieran aquí hoy. De manera que todo está en función del interés de la opinión pública en un momento dado, ¿verdad? Hoy día, no cabe dudas, estamos en los albores de un proceso electoral muy importante para el futuro de la República Dominicana, y lo que haga como candidato pues va a concitar el interés de la opinión pública nacional. Ya veremos más adelante. Hay presidentes, ¿verdad?, como AMLO, López Obrador en México, que levanta a todo el mundo temprano con las mañaneras, ¿verdad? Y de las mañaneras surgen otros derivados que encuentran ecos de resonancia por la República Dominicana. Así que ya veremos. Le deseamos suerte a La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo siempre estará permanente, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Gisette Bueno, de Telemicro, Canal 5. Buenas tardes, Giselle Bueno, del grupo de medios Telemicro. Yo tengo dos preguntas. La primera es que, además de denunciar la compra de dirigentes, la oposición política ha señalado que el gobierno está utilizando los recursos del Estado en la campaña. Sin embargo, la respuesta de ellos es que la oposición no tiene calidad moral para cuestionarles en este aspecto y que deberían callarse. Esa es la primera pregunta. Quisiera saber qué opina usted como líder del partido Fuerza del Pueblo al respecto. La segunda es si debería revisarse el pacto educativo a propósito de unas declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, donde afirma que hay baños sin agua, hay centros educativos en precarias condiciones y hay profesores incluso que están recortando la docencia. ¿Deben los líderes políticos unificarse y revisar ese pacto educativo? Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a lo primero, yo le diría que no solamente es que compran dirigentes de oposición, es que hace un uso abusivo de los recursos del Estado para granjearse un apoyo político electoral. O sea, practica el clientelismo de manera radical. Los programas de asistencia social del gobierno, programa Supérate. Bueno, programa Supérate, incremento los beneficiarios e incremento el monto. Bono luz, bono gas, todos fueron programas nuestros. Incremento el número de usuarios e incremento las partidas. Unas llamadas pensiones solidarias que han surgido últimamente. Quisiéramos saber cuántas pensiones de ese tipo se han dado, a quiénes se les ha otorgado y por qué monto. Hemos solicitado esa información. Ustedes como periodistas, en base a la ley de acceso a la información, pregunten eso. ¿Cuántas pensiones solidarias se han otorgado? Y se dará cuenta que hay todo un plan de efectivamente 1.500.000 personas que reciben Supérate. Usted los ve a veces. Yo cuando viajo al interior veo haciendo filas para entrar al banco de reservas. Y pregunto, ¿y por qué tanta gente haciendo filas ahí? Ah, que van a buscar los chelitos de Supérate y van al banco de reservas. Es decir, han hecho ese plan. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, teníamos la tarjeta de solidaridad. Aquí está el doctor Rafael Albuquerque, quien estuvo al frente de ese plan. Recibimos el reconocimiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, porque ese programa se despolitizó. No se tomaba en consideración que fuera parte del partido o no. Sencillamente era un ciudadano que necesitaba de esos servicios, de esos recursos. Ahora, hay una correlación. Si usted me dice que la pobreza en la República Dominicana está disminuyendo, entonces los beneficiarios de esos programas sociales deben bajar. Ahora, si usted sube los beneficiarios del programa es porque la pobreza está subiendo, una de dos. Entonces el gobierno nos quiere vender las dos versiones. No, la versión es que la pobreza no ha disminuido porque no hay acceso a la canasta básica familiar, pero también usted está utilizando esos programas para tener un voto seguro
en las elecciones. Y por eso es que con 2.4 creciendo y con alta inflación, el gobierno logra un caudal de respaldo por el uso clientelista de los programas sociales, además de cooptar dirigentes de la oposición. Hay otras herramientas, el uso manipulado de las encuestas, el control de alguna manera de la comunicación. Todo eso influye para generar un estado de ánimo en la población y poder alzarse con una victoria. Pero al final todo eso se llamaría fake news, ¿verdad? Como dicen ustedes en su lenguaje periodístico. Sí. La otra pregunta, el pacto educativo. Mire, a veces yo no entiendo al gobierno, porque el ministro de Educación denuncia, él habla como que denuncia, como si él fuera de la oposición, pero es el ministro. Él como que no se ha dado cuenta que él es el ministro. El ministro denuncia que hay escuelas que no tienen agua, porque usted se imagina. El ministro denuncia que la escuela no se ha pintado. Pero señor, usted es el ministro. Y si usted no lo hace, entonces ¿quién que lo va a hacer? Pero imagínense ustedes que si ese es el ministro de Educación, ¿cómo anda este gobierno? ¿Cómo anda este gobierno? La improvisación total, la falta de responsabilidad, el no entender las cosas. Imagínense, un ministro de Educación que se ha convertido en agitador público contra su propio gobierno. Kelvin Baña. El pregonero. Buen día, presidente. Gracias por la invitación. Dos preguntas, presidente. Su consideración sobre la detención del candidato presidencial Roque Espaillat en Dajabón por miembros del ejército, y qué usted piensa luego de que Estados Unidos condenara a 16 años a Miguel Gutiérrez por su vínculo en el narco. ¿Esto afecta a los partidos políticos y el PRM fue financiado por el narco en el 20? No entendí la primera parte de su pregunta. La primera, el fin de semana fue detenido el candidato presidencial Roque Espaillat por miembros del Ejército Nacional en la frontera. ¿Cuál es su consideración? Y la segunda es, Miguel Gutiérrez es diputado del PRM, condenado a 16 años de prisión. ¿Usted cree que el PRM fue financiado por el narco en las elecciones del 2020? Con respecto a la primera pregunta, no conozco los detalles de esa detención del candidato de ese partido, pero en todo caso estimo, prima facie, ¿verdad?, que toda privación de libertad a un candidato no es correcto en un proceso electoral. Habría que investigar, pero de antemano entiendo que no es una buena práctica el detener a un candidato presidencial, porque enturbia el clima electoral que debe prevalecer de participación abierta, ser más tolerante a lo que se pueda decir, a lo que se pueda plantear. Y con respecto a lo segundo, bueno, es un hecho cierto y irrefutable que esa persona ha sido condenada por un tribunal en los Estados Unidos por tráfico ilícito de drogas, y que es un miembro destacado del partido oficial y que fue el diputado más votado en Santiago en el año 2020, y que por consiguiente intereses oscuros se mueven en ese partido, porque lo que se ha determinado en ese juicio es que él no actuaba solo. Nadie es narcotraficante solo, tiene que ser parte de una red. Ahora habrá que investigarse esa red y cuán contaminado está ese partido. Un partido sobre todo que ha hecho de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la lucha anticorrupción su columna vertebral. Yo pienso que tendría que responder ante el hecho del tráfico ilícito de drogas, que ya lo ha en este caso conocido un tribunal de los Estados Unidos. Ramón Núñez Ramírez, Telesistema. Buenas tardes, presidente. Yo voy a insistir de nuevo con el tema de la reforma fiscal, porque no solamente para lograr mayores recursos, sino tenemos un problema de deuda externa. Usted mismo señaló que el 60% de los recursos tributarios se van en pago de intereses y educación. Intereses está casi alcanzando educación en el 4% del PIB. Pero también tenemos una deuda de la cual no se habla mucho, que es otro problema grave, que es la deuda del Banco Central. Cuando en el año 2012 usted abandonó la presidencia, esa deuda era del orden de los 380.000 millones, ya supera el billón, pero no el billón americano, sino el billón español. Aparte de ese elemento de tipo... O sea, un trillón. Exactamente, un trillón. Pero es un billón español. Aparte de eso, estamos presenciando
un aumento sostenido del tipo de cambio, a pesar de que lo tienen apresado, y también otros elementos como la tasa de interés subiendo, a pesar de las políticas monetarias de estímulo y flexibles del Banco Central. Pero quiero concentrarme en la parte de cuál sería la magnitud del déficit de la reforma fiscal que debe tomar en cuenta el tema del Banco Central. Sí, todos sabemos, Ramón, ¿verdad?, el motivo real de esa deuda del Banco Central. La raíz está en el déficit cuasi fiscal generado por la crisis financiera del 2013. Bueno, se publicó, se promulgó y se dio a conocer la llamada Ley de Capitalización del Banco Central. Y se acordó que el gobierno central trasladaría anualmente 25.000 millones de pesos al Banco Central para ir solventando el tema del déficit cuasi fiscal. Lo hicimos nosotros. El gobierno nuestro religiosamente cada año, desde que se publicó esa ley, enviaba los 25.000 millones de pesos al Banco Central. Posteriormente no se ha hecho. Este gobierno no ha aportado un solo centavo a la ley de capitalización del Banco Central. De manera que ese problema está ahí. Ahora, yo no estoy de acuerdo, estaría en desacuerdo con que esa deuda del Banco Central se transfiera al gobierno central. Porque una deuda de esa magnitud, de parte para un gobierno que ya en sí arrastra una deuda pública interna, deuda pública externa, y que ahora se le suma la deuda de 1 trillón de pesos al Banco Central, eso sería, en caso de una desestabilización macroeconómica hipotética, eventual, y que ojalá nunca ocurra, pero generaría un problema de gobernabilidad, porque el responsable es el gobierno central. Mientras que si usted plantea la autonomía del Banco Central, eso es para bien y para mal. Eso es activo y pasivo. Pero usted no puede ser un banco autónomo y entonces pretender actuar bajo beneficio de inventario. No, es activo y pasivo, eso es lo suyo. Trasladarlo al gobierno central para mí sería un gravísimo error para la gobernabilidad democrática de la República Dominicana. Entonces, insisto en eso, Ramón, de la necesidad de que haya un diálogo y se construya un consenso con respecto a esa reforma fiscal, que cuando se vaya a ejecutar, entiendo que debe tener una gradualidad. No puede ser una cosa en forma abrupta, decir, América Latina tiene un 21% de presión fiscal, nosotros 15%, vamos a llevarlo a 21%, eso de un golpe no es posible. Eso se lo puedo adelantar, porque el trastorno social que eso traería hoy día es inconmensurable. Yo creo en la gradualidad. Felipe González en España logró incrementar la presión fiscal en España en sus 14 años de gobierno de manera gradual. Cada año, cada 2 años, eso iba subiendo de forma gradual. Por tanto, fue un aterrizaje suave, como se dice hoy día en el lenguaje de los financistas, ¿no? Un aterrizaje suave. Eso es lo que creo. Pero ya no quiero yo adelantarme a emitir opiniones que deben ser resultado de ese diálogo. He dicho que hay medidas que no solamente es aumentar impuestos, sino que tienen que ver con evasión fiscal, con elusión fiscal, que tiene que ver con mejorar la calidad del gasto, con disminuir gastos, ver exenciones, etcétera. Hay muchos mecanismos para poder explorar y cómo mejorar la política fiscal de la República Dominicana. Sí, Pablo Macchini. Buenas tardes, presidente, gracias por la invitación. Lo primero es que es muy bueno verlo coincidir con Danilo Medina en su apreciación sobre el pacto fiscal. Yo creo que eso es esperanzador para una posible alianza o quizás hasta una reunificación de la familia PLDista. Pero mire, profesor, cuando éramos jóvenes indocumentados, usted fue nuestro profesor de introducción a la sociología o de sociología de la comunicación de muchos de nosotros. Ya no quedamos tantos por la edad, pero ahí uno, desde entonces, usted siempre había estado muy adelante en lo que son estrategias de comunicación, por su conocimiento. Ya, presidente, eso se puso en evidencia con una serie de encuentros que usted propiciaba entre directores de medios de comunicación, los directores de la prensa escrita, y eso se mantuvo. En los últimos tiempos ha ocurrido con AMLO, que usted mencionó, una apertura mayor. En el caso dominicano, una semanal. Y ya ahora usted da otro paso hacia adelante con un encuentro como este,
que es online. El país no se está viendo en este momento. Ya no, esto supera a los encuentros tradicionales que con líderes de opinión usted y los otros presidentes realizaban. ¿Podríamos decir que esto significa un cambio en la estrategia, en la política de comunicación del presidente Fernández y que este tipo de encuentro se va a mantener en vivo, como se ha hecho ahora, abierto a toda la prensa y sin ningún tipo de censura ni restricción? Bien, Pablo. Miren, desde el gobierno yo mantenía siempre diálogos con los periodistas y con directores de medios. Últimamente se hacía. Ahora, hay un modelo comunicacional presidencial en América Latina que surgió con el movimiento progresista. Por ejemplo, ustedes recuerdan al presidente Hugo Chávez, al presidente. Y él tenía todos los sábados unas intervenciones maratónicas que duraban hasta 10 horas. También el presidente Correa en Ecuador tenía también un modelo comunicacional muy activo. Bueno, yo era más formal en el sentido de, déjeme yo hablar cuando tenga algo que decir, algo importante que decir, puesto que salir a hablar, bueno, no va como con mi estilo, no va con mi personalidad, sino si creo que tengo algo trascendente que comunicar, pues lo hago, si no, pues nada. Y siento que en el tiempo se ha ido instalando, ¿verdad?, a nivel presidencial en América Latina, porque eso no existe en Europa. O sea, usted no ve, en Europa se da de otra forma. Como son regímenes parlamentarios, los primeros ministros tienen que ir al Parlamento a pelear por sus tesis, por sus planteamientos de gobierno. Entonces usted ve a Pedro Sánchez que va al Parlamento español, al Congreso de los Diputados, y eso, como usted se da cuenta, es una confrontación verbal ácida la que se produce ahí semanalmente. Nosotros tenemos un sistema presidencialista donde al presidente solamente se le exige una rendición de cuentas cada 27 de febrero. No tiene que ir constantemente al Congreso a debatir. Por tanto, los sistemas son distintos. El primer ministro europeo no anda convocando ruedas de prensa, sino que debate en el Parlamento y la prensa cubre el Parlamento. En el Parlamento británico eso es todas las semanas. El primer ministro acude y se da. El presidente latinoamericano es otra formalidad. Ahora, insisto, desde hace un cierto tiempo, Correa, Hugo Chávez, otros iniciaron este proceso de mayor comunicación. Y veo que esos vientos han llegado a República Dominicana, ¿verdad? Bueno, han llegado a nivel presidencial y como se abruma y se controla toda la prensa, toda la opinión pública, hemos salido en el ejercicio legítimo de la defensa. Entonces, el modelo nuestro se llama, el modelo comunicacional nuestro se llamaría entonces legítima defensa. El modelo de la legítima defensa. Correcto, para volver al lenguaje del derecho penal. Entonces, sí, yo pienso que poder conversar, poder dialogar, poder escuchar opiniones distintas, crea un ciudadano mejor informado y en mejor capacidad. Mire, vamos sobre la marcha. Yo pienso que en esta recta final es donde la gente estará más interesada en escuchar. O sea, al final toda campaña electoral también pasa por ciclos. Y el ciclo final es donde hay mayor atención, donde el ciudadano está más presto a escuchar lo que se pueda decir. Nadie recuerda lo que se dijo la semana pasada, ¿usted está seguro de eso? Nadie recordaba al principio del campo al colmado, nadie recordaba el combo de Inés, hasta que yo se lo recordé hoy. Y eso salió de esos encuentros, nadie lo recuerda, pero ahora sí que se va a recordar. Prometió el combo de Inés y eso desapareció. Prometió del campo al colmado y eso ni lo mencionan. Ahora sí tiene sentido porque es cuando la gente va a decidir a votar. Melton Pineda. La bazooka. Ahora, Melton, antes de usted tomar la palabra, porque Pablo me decía, cuando usted era profesor de nosotros, hace largos años, yo a Pablo se lo acepto que me lo recuerdo. Pero, Pablo, a veces siento alta preocupación cuando alguien me dice, usted fue profesor de mi abuela. Entonces, y que puede ser verdad, además. Presidente, yo lo voy a meter en el campo internacional. Como usted es un experto en asuntos internacionales y veo que está revelando también, señalando algunas cosas internacionales.
En República Dominicana, en 1973, a raíz de la muerte de Juan Bosch, del derrocamiento de Juan Bosch, que no lo mataron, 63, no lo mataron, y aquí hubo menos convulsiones sociales que en Haití. Se parió una revolución del 65 y después un gobierno de una dicta blanda. ¿Cree usted que la formación de esa junta de gobierno en Haití, grande por demás, puede dar los frutos reales que quiere la OEA y el CARICOM, que no es un organismo deliberativo, es de economía, y que casi está ausente la ONU para producir una salida a la crisis de Haití? Y la otra es, ¿cómo usted percibe el nuevo giro que ha tomado la situación Israel, Palestina, y ahora con la introducción de Irán y esos intentos? ¿Es posible de que se visualice una tercera guerra mundial? Bueno, con respecto a la primera parte, Melton, ¿no? Mire, cuando yo estuve en el gobierno, las relaciones con el presidente René Preval, que entonces era quien dirigía Haití, fueron siempre relaciones de intercambio muy fructíferas. Veníamos en la Comisión Mixta Bilateral Haití-República Dominicana y siempre pues había la manera de intercambiar y tratar de llevar las relaciones en armonía. Ahora, lo que ha ocurrido, Haití siempre ha tenido un problema de inestabilidad política. Pero lo que ha ocurrido es lo más grave, porque en julio del 2021 se produjo el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y eso ha provocado un colapso del Estado haitiano, hasta el punto de que son bandas criminales que tienen el control del territorio. Y ya de eso van 2 años, vamos para 3 años. En julio del 24 se cumplen 3 años del asesinato de Jovenel Moïse, y desde entonces hay un vacío de poder en Haití. Se ha reclamado una participación de la comunidad internacional en la solución de esa grave crisis. La comunidad internacional ha tenido una reacción tardía. Últimamente es que le ha prestado algún interés, y ha pedido incluso que sea Kenia la que envíe 1.000 soldados, un país africano que envíe 1.000 soldados a Haití, policías, no soldados, policías, y que algunos puedan ser entrenados en Jamaica y que entonces vengan a Haití. Mientras tanto, el tema político estaba no resuelto. Se creó un consejo presidencial por influencia de la comunidad internacional que pide la vuelta al orden y a la estabilidad política en Haití como paso previo para organizar elecciones que, de acuerdo con ese esquema, serían para el 2026, febrero del 2026, ¿correcto? Ahora, en la conformación de ese Consejo Presidencial ha habido muchas luchas, muchas pugnas, porque increíblemente miembros de las bandas criminales querían ellos ser parte del Consejo Presidencial. Ellos, que son los causantes del problema, entendían que ellos tenían que ser incluidos en el Consejo Presidencial. Al no darse eso, hace unas semanas atrás, organizaron un asalto al Palacio Presidencial que fracasó, pero lo intentaron tomar el Palacio Presidencial. De manera que la situación en Haití es extremadamente volátil en estos momentos. Pero, por vez primera, la comunidad internacional ha participado en la conformación de ese consejo, cuya misión se parece mucho al gobierno provisional aquí en República Dominicana después de la muerte de Trujillo. Cuando surgió el Consejo de Estado, doctor Albuquerque, el Consejo de Estado era para organizar las elecciones del 1962. Se crea en enero del 62 y su mandato terminaba en diciembre del 62, con la elección de Juan Bosch como presidente de la República. Bueno, pues este Consejo Presidencial buscaría eso. Es un gobierno provisional cuya meta fundamental es organizar elecciones para febrero del 2026. Ojalá así sea. La estabilidad política en Haití se logró post-dictadura Duvalier solamente con la presencia de la MINUSTAH en Haití duraron 10 años, es decir, la misión de Naciones Unidas, políticamente y económicamente. Esa misión le generaba a Haití $1.000 millones al año.
Y eso servía para, de alguna manera, dinamizar los pequeños negocios en Haití. Porque la misión compraba cosas, ¿verdad? Iba a hoteles, a restaurantes, a pequeños negocios, consumían. Esos $1.000 millones desaparecen del presupuesto de Haití. Pero al mismo tiempo eran los soldados multinacional de Naciones Unidas garantizaban un cierto orden, se respetaba. Eso se fue, entonces cuando Haití cae en la situación de inestabilidad política crónica en que desde entonces ha caído, pero se resiente a que pueda volver una misión de Naciones Unidas. Por tanto, eso se descarta. Vamos a ver cómo las cosas evolucionan. Mientras tanto, sigue habiendo, a mi modo de ver, un riesgo de amenaza a la seguridad interna de República Dominicana, debido a que no hay forma de controlar las actividades delictivas de esas bandas criminales del lado haitiano. Con respecto al otro tema de si estamos al borde de una tercera guerra mundial, no creo que todavía, no creo que eso sea posible, a pesar de que hay preocupación. La situación tensa geopolítica entre China y Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que si llega al gobierno va a subir los aranceles a los productos chinos en un 300%. Eso es como arruinar la industria china y que no acceda al mercado americano. Hay una fatiga con la guerra Ucrania y Rusia en estos momentos, porque los republicanos en Estados Unidos no quieren dar dinero para que continúe la guerra. Europa, por el contrario, entiende que sí hay que seguir apoyando a los ucranianos, porque permitir que Putin avance, si logra triunfar en Ucrania, nadie le puede poner freno hacia donde quiera ir después. Entonces hay también una diferencia entre Estados Unidos y Europa de cómo manejar una guerra prolongada que lleva 2 años, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y ahora el tema del Medio Oriente, la incursión del grupo Hamas en Israel, 7 de octubre del año pasado, algo impresionante porque Israel tiene uno de los sistemas de inteligencia y de seguridad más profesionales del mundo, que incursionaran en su territorio, que ocurriera la matanza que ocurrió, horrífica, que nosotros denunciamos como un acto de terror. Lo que hizo el grupo Hamas fue un acto de terror. Eso no lo podemos olvidar. Pero la reacción que ha tenido Israel frente al grupo Hamas ha sido desproporcionada. Entonces se plantea en el ámbito del derecho internacional si el derecho a la legítima defensa implica utilizar recursos desproporcionados con respecto a la acción de agresión inicial. Es una guerra justa la que hace Israel contra Gaza. Su objetivo no es la destrucción de Hamas, y la destrucción de Hamas legitima de alguna manera enfrentar a la población civil, atacar hospitales, sobre la base de que son escudos donde se alojan miembros de Hamas y no se haya podido probar. Entonces hay un serio problema en la comunidad internacional donde Israel se está quedando sola. Hasta el propio presidente Biden dice, no, esto debe tener un freno. A veces cuando se quiere llevar la ayuda humanitaria de Naciones Unidas a Gaza a través de Rafah, que es la frontera entre Egipto y Gaza, ha habido incursiones militares israelíes asesinando personas. Entonces hay una parte de desproporción. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que el grupo Hamas no actuó solo, que detrás de Hamas estaba Irán. Y entonces Israel ha atacado la embajada de Irán en Siria y ha matado a 2 generales iraníes. Irán decía que se iba a vengar, ha procedido lanzando 300 drones y miles de misiles, la mayoría interceptados por los norteamericanos. No han causado gran daño en Israel porque Estados Unidos intervino y ha interceptado los misiles, pero ha dicho lo siguiente: el gobierno norteamericano ha dicho, nosotros hemos protegido a Israel de esos misiles y drones, pero nosotros no vamos a dispararle a Irán. De manera que es una guerra de la que Estados Unidos quiere mantenerse alejada, como también se ha mantenido alejado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aporta con armas, aporta con dinero, pero no coloca a un miembro del ejército en el terreno. Entonces es una política diferente, una política militar distinta. O sea, se entiende que hay una amenaza. Putin lo ha llevado más lejos, ha amenazado con hacer uso de armas nucleares si Europa intenta colocar soldados en territorio de Rusia.
Macron ha dicho que es importante que Europa tenga soldados apoyando a Ucrania frente a Rusia. Alemania lo ha descalificado. O sea, nadie quiere la guerra con Rusia, nadie quiere el escalamiento de la guerra en el Medio Oriente, porque ahora también China ha dicho que tiene armamentos nucleares y que va a ampliar sus armamentos nucleares. Ahora que el mundo ciertamente está en una incertidumbre en estos momentos, no cabe duda de que así es, pero considero que hay una cierta prudencia que se está manejando en el sentido de defendemos, protegemos cualquier ataque contra Israel, pero nosotros no atacaremos a Irán, porque si se ataca a Irán, Irán es parte también de una red, ¿verdad?, donde participan países árabes y donde está Rusia y donde está China en el mundo de los BRICS ampliados, donde entonces sí podríamos entrar en una fase peligrosa para la estabilidad de la situación internacional. Bueno, nos quedan dos preguntas. Yo sé que mucha gente quisiera hacer preguntas al presidente, pero tenemos ya mucho más de una hora en esto. Eury Cabral y Rosalina Lora del Grupo SIL. Son las últimas dos preguntas. Gracias, presidente, por la invitación. Dos preguntas puntuales, presidente. El presidente de la República, Luis Abinader, presentó una comisión para la modificación de la ley 24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Esa comisión, incluso donde hay abogados que son de la Fuerza del Pueblo, son muy cercanos a usted, han planteado modificaciones. Usted tuvo una crítica muy fuerte a esa ley. ¿Qué le parece este planteamiento, esta situación, y si lo han consultado a usted para esto? Y una segunda pregunta que es, digamos, político personal. Usted es un líder, pero es un ser humano. Los últimos días, dos alcaldes de la Fuerza del Pueblo, que de alguna manera ganaron los dos y de alguna manera muy cercanos, porque usted apoyó de muchas maneras, efectivamente, dieron el salto, ¿verdad?, el transfugismo que está caracterizando ahora la política, que fue el medio y Carlos Guzmán. ¿Cómo se siente usted como líder político y como ser humano cuando le llegan informaciones como esas, cuando usted ve esos hechos? Sí, con respecto a lo primero, Eury, sin duda alguna que la opinión pública nacional reaccionó airadamente con respecto a la ley sobre servicios de inteligencia en la República Dominicana, porque en realidad todo aquello parecía más bien como a ejercer, ¿verdad?, un nivel de penetración en la intimidad y la privacidad de todo el pueblo dominicano, y además quitándole competencia a quien realmente le corresponde la responsabilidad de mantener la integridad de la República Dominicana, que son las Fuerzas Armadas. Entonces de repente le quitaban a las Fuerzas Armadas el control de los servicios de inteligencia y la pasaban al DNI. Todo tenía que hacerse en función del DNI, y no creo que un sistema de inteligencia donde el objetivo fundamental es la protección de la integridad territorial no esté en manos de las Fuerzas Armadas. Para empezar, entiendo que el presidente debió haber vetado ese proyecto de ley. Él lo está haciendo porque el pueblo se envalentonó en contra, el pueblo se insurreccionó en términos de opinión pública contra esa disposición legal. El que ahora se busque enmendar eso con un nuevo proyecto de ley me parece que es la vía para solucionarlo, no solamente en cuanto a una acción de nulidad ante el Tribunal Constitucional, porque viola diversos preceptos de derechos fundamentales. Derechos fundamentales son violentados por esa ley que aún está vigente. Me parece que es preferible introducir una nueva ley que deje la anterior sin efecto que proceder por la vía de la nulidad inconstitucional. Me parece bien. No he sido consultado, no conocemos el alcance de ese proyecto, y ni siquiera sé cuáles son los abogados de la Fuerza del Pueblo que están colaborando con eso, porque conmigo... No, la ANFI no está trabajando en un proyecto sobre el servicio de inteligencia, es una ley sobre comunicación, sobre la parte de comunicación. Así que es otra disposición legal que hay. Con respecto a lo que usted dice en el aspecto personal, ¿cómo me sentiría con miembros de nuestro partido que uno que ganó y otro que perdió y terminan yéndose con el oficialismo? Con respecto al segundo, no tengo todavía la constancia de que es así, pero en el supuesto, en el caso hipotético de que pudiera ser así, yo digo, mire, la política se nutre, si usted quiere ser realmente un líder político que piensa en el destino de su pueblo, usted tiene que estar imbuido de valores y principios. Y dentro de esos valores hay una cosa que se llama dignidad personal.
Usted tiene que tener dignidad. No hay dinero que te pueda comprar, porque por encima de todo está el aprecio y la valoración de tu pueblo. Yo lo lamento por ellos. Lamento por ellos porque el nivel de repulsa social, de rechazo que la sociedad tiene frente a personas que actúan así, eso, diría yo, le daña a una persona lo que es su convivencia en la sociedad. Por tanto, yo siempre digo eso. Usted tiene que tener claramente para qué usted actúa en la sociedad y por qué usted está en la política. A veces usted está arriba, a veces usted está abajo, no importa. Lo importante es ser parte del proceso histórico de transformación en beneficio del pueblo del cual usted forma parte. Para mí eso es lo que tiene valor y lo que tiene sentido. Participar en política por satisfacer un ego personal, o usted participa por enriquecerse, o usted participa porque usted es parte de un proceso de transformación histórica que es lo único verdaderamente trascendental, yo creo en esto último. Y para eso no se necesita dinero, para eso lo que se necesita tener son ideas. No hay nada más poderoso que ideas que representan los verdaderos intereses del pueblo dominicano. En eso yo creo. La última pregunta es para Rosalina Lora del grupo SIN. Gracias, buenos días. La semana pasada, dos instituciones gubernamentales fueron víctimas de hackeos. Una de estas fue la Dirección de Compras y Contrataciones. Sus redes sociales fueron hackeadas y más de 8.000 archivos de la página del Ministerio de Salud Pública también fueron sustraídas por hackers. Entonces quisiéramos saber cuál es su opinión respecto a esto, si usted cree que evidencia debilidades en el sistema de protección de datos gubernamentales y de si pudiera afectar resultados de cara a los comicios de mayo. Bueno, que haya un hackeo a las cuentas, a las páginas del gobierno realmente resulta preocupante. Yo pienso que en ese sentido lo que el gobierno debe hacer es reforzar su política de ciberseguridad, como lo están haciendo muchos gobiernos en el mundo. Y nadie está exento de eso. Ahí yo, en realidad, lo que veo en el gobierno es que también es una tendencia que se da en otras partes del mundo, sino los Wikileaks en Estados Unidos, ¿no? Desde adentro le sacan toda la información relevante, sensible que tiene el Estado, y no hubo forma de controlar eso en los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta cuál sería el interés de alguien hackear la página del sector de salud pública para llevarse los archivos que tienen que ver con salud pública. Yo no logro entender el motivo, la razón de eso. Pudiera haber información más sensible que la de los archivos con los pacientes de salud pública, pienso yo. La compra de las vacunas. Ya eso obedece a otros motivos entonces, motivos mayores. No había reflexionado sobre eso en ese sentido, porque cuando lo leí en la prensa, bueno, que penetran para llevarse los archivos de salud pública. No sé qué médico en el ejercicio privado quiere tener tantos pacientes como clientes, ¿verdad? Para llamarlos directamente por teléfono. Yo te ofrezco mejor servicio, un precio más barato. Para ahora que usted lo dice, me pone ahora a pensar en el lado oscuro de la historia. Bien, entonces creo que en ese sentido la recomendación siempre sería reforzar los servicios de ciberseguridad, que es lo que hoy día los bancos, las empresas y los gobiernos están haciendo para protegerse de esa nueva modalidad que existe a nivel internacional. Y lo otro era que si pudieran afectar los resultados en una posible bueno, pero la pregunta es muy de tiempo. Debemos que pasen las elecciones y ya veremos cómo discutieron para yo decirlo. Obviamente que si ganamos no tengo nada que refutar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El próximo lunes continuamos entonces con La Voz del Pueblo. Sí, un momentito, por favor. Carlos. Acuérdense que Carlos viene del mundo del boxeo. Si no le damos la palabra, ¿qué problemas? Voy a respetar el protocolo, que no tengo eso. Pero con la paciencia de Job,